Ángel Cotera, que como bien sabéis es especialista de mercados de BBVA Trader. Ángel, bienvenido, ¿qué tal estás? Muy buenas, Natalia. Bien, todo bien, con símbolo mixto en los mercados en Europa, alguno verde, alguno rojo, sin nada llamativo y bueno, pues vamos a ver qué va ocurriendo. Muy bien. Y simplemente decir que hoy, la semana que viene, avisar a los oyentes y lectores que la semana que viene tenemos un webinario con estrategias basado en este caso en el cruce de la triple muerte de las medias móviles, es decir, dentro del análisis técnico, estas medias móviles, el triple cruce de la muerte, vamos a intentar analizarlo y utilizarlo como herramienta para tomar decisiones. De hecho, hoy, para que vayan viendo un anticipo, lo vamos a añadir en el estudio de análisis técnico de las compañías que vamos a visualizar. Fenomenal, muy bien, pues emplazados, que para la semana que viene lo recordaremos si quieres a lo largo del consultorio por si alguien se nos suma un poquito más tarde, pero vamos si te parece con la primera pregunta que ya te plantean. Nos dice este lector, este usuario de estrategias de inversión que le gustaría un análisis sobre Unicaja con precio óptimo de salida. Dice eso sí que no tiene prisa por vender y te da las gracias. Vale, gracias a él, por supuesto. Y bueno, en primer lugar, como solemos hacer y ya nos conocen, pues vamos a ver el gráfico del precio en velas mensuales para tener unas perspectivas a largo plazo. No obstante, y en concreto, como decía el lector y usuario, que quería también o no tenía prisa, pues nos viene muy bien, porque de hecho le podemos enseñar que esta compañía que nos pregunta, Unicaja, desde el 2020 vemos que su tendencia ha sido, es verdad que inicialmente lateralizó, primero subió, luego lateralizó y actualmente tiene un impulso alcista y un retroceso. Bueno, pero sí que nos deja una visión primera de que, bueno, después de unos meses previos que ha tenido desde el mes de junio bajistas o mínimos y máximos descendentes, pues hemos visto primero la figura de martillo en el mes de octubre, donde ya nos da una implicación, y la vela de este mes que vemos que hay un impulso bastante fuerte porque dentro del rango que es de 1,15 a 1,25 pues está en 1,2370 en este momento, por lo tanto está en la parte alta, como vemos, de esta vela alcista y que supera incluso ya la del mes de los máximos del mes de septiembre. Es positivo para la compañía ya en el gráfico a largo plazo. Y dentro de esas medias móviles que decíamos, pues vemos que el cruce de las medias, de las tres, de las dos, porque esto es muy largo plazo, en este caso de 20 y 32, vemos que estaría, bueno, prácticamente no, claramente alcista y paralelas sin ningún síntoma de debilidad. Por lo tanto, al lector le vamos a decir que en esa no prisa o en esa quizá mentalidad de inversión a largo plazo, el 1,60 que marco aquí sería un objetivo para el largo plazo, en este caso en Unicaja, ya que creemos, o en este caso por el patrón de precios, el primer intento va a ser superar la zona de 1,40, pero el objetivo va a ser 1,60. Dicho esto, nos vamos a, lógicamente, acercar a plazos más cortos para que nos pide el análisis y ver que, lógicamente, pues estemos más en el punto de mira de acuerdo. Aquí vemos, como lo que decíamos antes, estos máximos, ya en el más corto plazo, vemos cómo ha ido retrocediendo de estos dos máximos hacia este mínimo y aquí las velas semanales, esto es una vela semanal, otra vela y otra vela y otra vela, lleva 4 semanas consecutivas con máximos y mínimos crecientes y por lo tanto vamos a ver la implicación que hace ya en el gráfico diario, que es lo que vemos actualmente, ¿no? Y vemos como sí que es verdad que en diarios, si lógicamente alargamos, pues sí que se ve que aquí hubo un cruce triple en el que se da esta bajada clara, fuerte, de hasta un 6 y pico por ciento, y luego vemos cómo las dos medias móviles ahora tienen claras intenciones de cruzar hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, parece que tiene una implicación de alcista en el precio, ¿no? ¿Y qué le indicamos? Pues a nivel ya más actual, aunque vemos que él no tiene prisa, pues que sea consciente de que en los cortos plazos puede ver que pueda buscar de nuevo un retroceso hacia 1,197, que sería el primer soporte. Luego tendría un segundo soporte en 1,147 y siempre pondríamos un stop y este sería en 1,1347, ya que sería esta media en diario de 200 sesiones es la más importante y vemos que ya la ha superado
ha hecho un pullback a la zona de la media de 200 sesiones y luego ha vuelto a subir. Entonces, bueno, eso nos implica que el valor está ahora mismo con un carácter muy bueno. Y de hecho, si nos fijamos aquí en estos mínimos, puede ser un doble suelo que una vez superado aquí esta zona, se le vamos a indicar a nuestro lector, si vemos estos máximos, superado esta zona de aquí, tendría una implicación que es en la que actualmente está el precio, aunque luego pueda hacer un recorte antes de ir hasta esta zona. ¿Vale? Por lo tanto, tiene más intención de superar el 1,2535 que nosotros mantenemos como por precio como primera resistencia de este precio. Y la salida a medio plazo, no tan a largo, sería el cierre del hueco, que sería 1,3520. ¿De acuerdo? Muy Y bien. yo creo que ya está aclarado. Muy bien, perfectamente. Pues vamos con el siguiente valor por el que te preguntan, Ángel. En este caso sobre Global Dominion, que si es momento de comprar ahora o es mejor esperar unos días más. Bueno, pues vamos a ver lo que nos dice. Siempre decimos que nosotros esa valoración es muy complicada. Lo que nos diga el precio o la forma que está generando es lo que nos va a decir, ¿no? En este caso vemos que en estas medias móviles la implicación es claramente bajista y sus máximos y sus mínimos siguen siendo bajistas. Vela mensual de largo plazo, pero que vemos que desde aquí, desde junio, todas llevan implicación bajista, máximos y mínimos descendentes. Claramente, aquí hubo una pequeña intención y no pudo. ¿Qué vemos ahora? Bueno, pues que el mínimo del mes pasado, ese 2,59, pues actualmente en el 2,60, puede estar generando, ya veremos, en más cortos plazos, si eso podría ser un doble suelo y qué implicación tendría, ¿no? Pero sí que, bueno, parece una vela, por lo menos de freno a esta bajada de 5 meses consecutivos, ¿no? Que son muchos meses. Se verá claramente todavía más aquí en estas velas semanales, donde veríamos este rango lateral perdido a partir de aquí, que es en agosto, está en la mes de julio, muy fuerte, y ya ahora entraba como en otro rango lateral, también perdido, y ahora está aquí, en esta zona en la que, bueno, vemos que semanalmente este máximo y tal todavía no podemos creer. Vamos a ver en diario si nos ayuda. Seguimos bajistas, nuestras medias muy abiertas, por debajo de la de 200, por debajo de las dos de más corto plazo, tanto la de 32 como la de 20, y abiertas del todo, es decir, no nos da intención. Y vamos al diario. Para ver eso, sobre todo, la pregunta en concreto de si es el momento de comprar. Bueno, pues dentro de esta implicación tan bajista, porque es fuertemente bajista, tanto en mensual como en semanal, el diario, vemos esta zona que hablábamos antes y este rebote, que es, vale, es un pullback. Aquí vemos esta vela que sube y la pierde. Y ha ido hasta ahí, hasta esta zona que si la desplegáramos hasta aquí, que lo podríamos hacer incluso en el segmento, meterlo a la izquierda para verlo, y meteríamos, si vemos, pues esta implicación es un pullback a la zona de ruptura, por lo tanto no estamos seguros. Yo no estaría seguro. Lo único que me podría decir es, bueno, por coger un tercio en 2,65, que está cercano ahora a ese momento, y el stop loss en 2,5580 con ese tercio. Pero yo realmente le veo más razonable, porque las medias siguen teniendo pendiente bajista, entrar por encima de 2,79, ¿de acuerdo? Incluso con ese un tercio y por encima de 3 con los otros 2 tercios. Sé que hay una diferencia y tal, pero es que Dominion ahora mismo, esta implicación no nos dice que estemos en el momento más adecuado, salvo supere el 2,79. Bueno, pues eso sobre el Global Dominion. Vamos con la siguiente pregunta. Si podrías analizar el ECNOR con posible precio de entrada y objetivo. Vale, el ECNOR no nos da plazo en este caso el lector, por lo que veo. Vale. No nos dice nada más que lo que te he comentado. Perfecto, Natalia, gracias. Pues entonces, teniendo en cuenta que él quiere que lo analicemos y ver una posible entrada con objetivo, siempre vamos a hacer lo mismo en este caso, porque es importante y ahora lo veremos. Siempre se ve, ¿no? Claramente, en que este valor, por ejemplo, en el medio largo plazo, pues es muy claramente alcista, inicialmente muy por encima de la media de 200 sesiones y, bueno, quizá incluso son velas mensuales, pero vemos que ha lateralizado, no ha hecho ni tan siquiera una corrección aquí con dos mínimos
y aquí está pendiente un poquito de a ver si supera estos máximos de 21. Es verdad que está en 19,48 porque es mes a mes, pero la implicación es de fondo alcista. Está claramente alcista la compañía y ahora lateralizada, consolidando zonas de una subida muy fuerte desde el año 2023 a este año, ¿no? Entonces, en semanal, vamos a ver si nos da una implicación. Bueno, pues en semanal podemos ver que después de esta subida tan agresiva, de esa media que tiene, de ese hueco de ruptura alcista, que esto lo hace en noviembre, y bueno, en este caso del 2023, de hace un año justo, y que bueno, hace ahí una especie de lateralización, que es la que veíamos mensualmente, con forma de medio de cuña, triángulo, más que es triángulo, y en el que se está moviendo. No sabemos, pero la implicación suele ser continuidad de tendencia y ir hacia arriba. Lo que pasa que aquí vemos que tenemos 3 semanas consecutivas buscando quizá mínimos de 19,28, 19,30. Vamos al diario para decirle, dentro de esta zona, pues fijaros, y el lector en concreto sobre todo, que bueno, que lo que ha hecho está claro que ha sido bueno, que es superar la media de 200 sesiones. Y esto lo hace con una vela completa y otra completa, pues en este caso el 30 de octubre, en noviembre, y sube y ahora ha caído claramente a volver a testear la de 200. Yo creo que es un buen momento de entrada, teniendo en cuenta que, bueno, 19,28 lo hemos puesto por ver que era el mínimo de la semana anterior y tal, bueno, es nuestros mínimos y es una zona, no vemos aquí 19,34, estos mínimos están siendo ascendentes. Aquí daría más importancia que estamos rondando la media móvil de 200 sesiones, la quiere mantener y por lo tanto, bueno, entrada ahora, ¿de acuerdo? Con un tercio pero yo aquí sí que le veo, porque el fondo, como hemos visto antes, es alcista claramente, porque aquí los mínimos son alcistas, como vemos este mínimo y este mínimo de aquí. Y entonces, bueno, estamos en esta tendencia alcista, pues con mayor probabilidad, que es lo que se intenta siempre tener más probabilidad de acierto, intentaría entrar con un tercio y un stop loss en 19,03, punto. Luego, si he acertado en mi posición, seguramente con mayor probabilidad de acierto, pues los otros 2 tercios doblaría la apuesta en 19,91 y tendría en cuenta que mi resistencia inicial estaría en 30. O sea, perdón, 21, que esto es que yo no sé qué se va a ir a mí ahí, pero esto es 21, que es lo que decíamos antes, ¿de acuerdo? Está a niveles de 21 aproximadamente. Entonces, bueno, esto es lo que tendríamos, pero nuestra confianza o nuestra referencia va a ser la media de 200 sesiones. Como hoy yo creo que vamos a tener un pelín más de tiempo, pues aquí vemos que en la media de 200, en la de 4 horas, sigue estando vigente. Esto es lo que está fluctuando ahora los mínimos ascendentes. Por lo tanto, no nos aporta demasiado, evidentemente, y de lo que veíamos en el diario. O sea, no nos ha aportado mucho más, pero esto está claro. El testeo de la de 200 lo está aguantando. Se puede entrar a niveles actuales con un tercio para, una vez superado 19,91, doblar la apuesta y esperar a ver si el 21 luego lo sigue superando, que puede tener su tendencia de fondo. Hay que recordar que es alcista, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya tiene el usuario su respuesta. Vamos con el siguiente valor, es un IBEX. Te preguntan, Ángel, por Fluidra en 24 euros, que cómo la ves para los próximos meses, y también te pide soportes y resistencias, por favor. Vale, de acuerdo. Como nos habla de meses, le voy a poner mensual con niveles. Luego lo trasladaremos a diario, pero nos habla de meses. Aquí sí que también he metido este cruce de líneas en el que nos confirma esta tendencia alcista. ¿De acuerdo? Que es importante en las pendientes y la tendencia. Y, bueno, pues ver que estamos por encima del cruce, con lo cual es buenas sensaciones dentro de la compañía, dentro del precio que está marcando la compañía y la apuesta que hacen los inversores sobre ella. Y, bueno, pues con mínimos máximos ascendentes, bien claros, durante meses, veremos desde este julio, agosto, septiembre, octubre, son todos los máximos y todos los mínimos, en este caso, ascendentes, con lo cual ya nos gusta de por sí la formación de la compañía.
Bueno, ahora mismo dentro de esta formación, pues en el mes actual está como retrocediendo un poquito y por eso ponemos ese 22,98,5 mensual, que estamos en 24. Héctor quería que podría hacer los próximos meses, pues en los próximos meses su primer resistencia 28,19,6 aprox, ¿vale? 28,20, ¿vale? Sería el nivel de resistencia mensual y el primero que debería de tener. Y nuestra salida a largo plazo, fruto de luego un recorte seguramente, lógicamente nada es vertical, pues el largo hacia 35, que sería su objetivo de largo plazo de esta compañía, si no ocurre algo que cambie totalmente su trayectoria. Pero esa es la estructura en el mensual. En el semanal, como vemos, esta estructura se mantiene muy clara y muy viva en la tendencia, con máximos y mínimos ascendentes en general, y que, bueno, que aunque supera estos máximos con esta vela clara, luego ha tenido y está en este recorte de 3 semanas consecutivas de mínimos y máximos descendentes. Por lo tanto, aquí vemos como el cruce triple no se ha confirmado. Es decir, esta es la media de 200 sesiones y aunque venía de estar, aquí lo había perdido en esta zona y aquí ahora está a punto de confirmarlo, ese triple cruce. Vamos a ver en semanal. El triple cruce lo mejor es vigilarlo siempre en diario y es aquí donde ya nos da este triple cruce, nos da señal de entrada en la compañía y nos mantendría actualmente. Luego ya podríamos verlo por utilizar las medias, como veremos en el webinario, como señales de salida de nuestras entradas anteriores. No obstante, nos centramos en el diario actual y vemos que las velas, después de este hueco y de este hueco, generando una pequeña isla, vemos que se ha frenado en este 23,62 que establecemos como soporte inicial. Es nuestro soporte inicial y, pues, en este caso, en una tendencia alcista por encima de media de 200 y tal, no deberíamos tener, en este caso, ningún miedo, entre comillas, que puede pasar lo que tenga que pasar, con un stop en 23,20. No, vamos, como hay un hueco, lo vamos a ceñir ahí, ¿de acuerdo? Ese sería nuestro stop para ver qué ocurre. Pero parece que quiere redondear. Ha entrado en 24, nos decía nuestro lector y seguidor. Decir que además, ahora que veo la cifra, creo que actualmente ha habido una recompra de acciones de esta compañía en estos niveles y bueno, pues ahí ha entrado bastante volumen, tiene ahí un nivel de entrada fuerte también de volúmenes y bueno, aquí vemos este volumen muy fuerte. Bueno, este puede estar girando el MAT. Sí que bueno, podría dar entrada a niveles, según su entrada, lo único que debería ver es si en 24,71 quiere no correr riesgo con la compañía. Yo, por decirle, la tendencia es alcista. De momento no ha implicado. La implicación del hueco es lo único que me genera dudas de este hueco de implicación bajista, que no lo cerró en su momento, pero también ha tenido ya un recorrido sostenido a la baja durante muchos días. Quizás es el fin de ello y la superación del 24,71 será una buena señal. No obstante, no creo que tenga, bueno, de hecho ya está en 24,02 para poderse salir a niveles claramente por encima de su entrada. Bueno, pues vamos con el siguiente valor, es otro IBEX. Hablamos de Indra. Dice este usuario que entró este verano y lo hizo a un precio de 16,80. No nos dice más. Vale. Esa es la información que nos dice, el precio al que entró y que entró este verano, 16,80. Simplemente quiere saber cómo está el valor y cómo lo ves, Ángel, claro. Venga, perfecto. Como bien dices, siempre que tengamos más información respecto a qué perfil quiere el cliente, el director quiere saberlo, nos vamos a centrar más. Si no, bueno, pues aquí inicialmente en Indra y mensual, vemos que evidentemente tuvo un año desde el 2023, desde el final del 23, y un tirón muy, muy fuerte, una vez superada en mensual esa media de 200 y ese cruce, ¿no? Entonces, bueno, y después que venía de una figura de hombro, cabeza, hombro, eso que eso estaba ya anteriormente invertido, que terminó su etapa bajista. Ahora una corrección bastante fuerte, bastante severa desde el mes de junio. Vemos que junio tuvo una implicación, como hemos visto en casi todos estos valores anteriores, mensual a la baja, con máximos y mínimos descendentes. Y bueno, vamos a ver si ese 16,07 que en el mes pasado dio de mínimo y hoy 16,05 de noviembre, puede ser el final y además ahí, aunque la 20 no llega a ser
un soporte muy claro, me gusta más la 32, pero en mensual siempre viene bien que el primero esté ahí. No obstante, vemos que esta figura con este hueco, sobre todo en semanal, que lo confirma el cruce de las medias, está con implicación bajista. Implicación bajista y lateralizando, consolidándose este nivel desde agosto. Por lo tanto, desde agosto esta compañía, en concreto, en este precio, no ha hecho ni malo ni bueno. Está en una lateral que esperemos que sea para consolidar y rectificar ya del retroceso. Aquí vemos el hueco que veíamos en mensual, la pauta bajista tan clara, el cruce, dos medias móvil a través de la de 200 y, claro, por debajo claramente de la de 200. Por lo tanto, la visión es distinta a Fluidra o Elenor, ya que nos encontramos en un entorno bajista de la compañía, pero lateralizado, y a ver qué va a hacer. La entrada de nuestro lector, en este caso, 16.80. Bueno, 16.80 que yo establezco, yo tenía ahí 16.75 por estos máximos, 16.74 y 16.72 que hicieron unos máximos ahí como doble techo supuestos, que no se ha confirmado, que todavía tendría que perder estas zonas y que barrería en el soporte 16.05. Y bueno, pues de momento yo ahora mismo quizá la implicación que tiene de todas de las señales con esta media móvil de 32 con pendiente, que es muy importante, va hacia abajo, que no está girando hacia arriba. Yo quizá me iría a niveles cercanos y miraría o esperaría que superara casi esos 16.80 como primera relación y sobre todo los 17.32. Pero bueno, incluso los 16.80 que tenía él está siendo justo la resistencia en el precio, ¿no? Bueno, precios cercanos y tal, pues quizás según está indicando no tienen mucha fuerza a día de hoy. Muy bien, pues vamos con el último valor por el que te preguntan y es también otro componente del selectivo español. Hablamos de SACIR, nos dice en este caso que su entrada fue el pasado mes de julio y que lo hizo a 3,18 euros y tampoco nos da más información. Bueno, pues vamos a ello. SACIR, en este caso mensual igual, y bueno, SACIR vemos que, claro, SACIR es que es un gráfico en el que si vemos de dónde venía anteriormente, pues luego ha ido lateralizando, pero es verdad que aquí tuvo su punto de inflexión desde 2020 y ahí mantiene esa tendencia, con, lógicamente en mensual sus vaivenes arriba y abajo, como decimos, nada es vertical, y lo que sí podemos ver, en este caso, es, bueno, pues desde este momento, desde esta vela de mayo, pues aquí sobre todo, perdón, junio, como antes, junio, julio, agosto, septiembre. Es verdad que aquí ya, bueno, me parece un pequeño, pero el máximo de 3.34 no es superado, supera levemente el 3.32 y el mínimo de 3.03 sí que también perfora el 3.07 anterior, con lo cual implicación bajista. Está además a punto, si veis, la media de 200 sesiones muy cercana. Esto cuesta inicialmente, aquí lo intentaría, pero aunque sea mensual, siempre cuesta meterla en cualquier figura. La media de 200 sesiones es un muro que hay que superar. Y entonces, bueno, ha hecho una rectificación. La implicación actualmente de la vela en Heikinas, sí que la han marcado para verlo, es bajista. Es más bajista que altista, ¿de acuerdo? Estamos a día 21 y está marcando una vela Heikinasi de momento bajista. Entonces, bueno, vamos a ver lo que nos depara, porque no olvidemos, la tendencia de fondo es alcista, ¿vale? Eso sí es verdad, es alcista. Lo que pasa es que aquí hemos visto un movimiento que no puede con la de 200. Vamos a ver si en semanal nos dice algo más. En semanal sí nos dice y nos dice algo, varias cosillas. Nos dice que esta formación de hombro, cabeza, hombro, para mi modo de ver técnicamente, con una línea clavicular que pasa por esta vela de semana 11, esta otra y esta otra, esta ya me marca que este 291.2 para mí es muy importante. Lo tenemos que señalar a fuego en la cabeza porque la pérdida del 291.2 activaría la implicación de este hombro, cabeza, hombro, y al activar esa implicación tendríamos ciertos problemillas con esta compañía, con el precio de la compañía, porque podría irse a niveles, pues seguramente
más o menos, sí, 2.15, 2.20, ¿vale? Entonces, bueno, por lo tanto, tendría que hacerlo, pero, y siempre en este caso no siempre, en este caso hay que decir que la vela, en este caso semanal, esta semana, está diciendo todo lo contrario, es decir, vámonos de aquí, nos metemos de nuevo dentro de casa, no nos salimos del precio. Entonces, bueno, de momento no está activada esto, pero el 2.91.2 lo dejamos ahí, importante. Y nos vamos a diario y a ver qué nos dice. Volvemos a esa implicación bajista que teníamos más corto plazo. Mensual veníamos alcista, pero hemos visto que la vela última del mes nos hacía por esta razón. Y vemos que esta línea es la clavicular y que pasaba por aquí y que ha hecho esto y ha girado. He marcado eso porque la verdad es que en este gráfico, en este valor, el técnico, hay mucha tela. Vamos a quitar la línea clavicular y vamos a marcar este nivel de mínimo y este nivel de mínimo con reacción. He marcado la cuadrícula porque es el clásico, como creo que en el primer valor lo llevábamos, máximo, mínimo por debajo. A mí me gustan mucho los suelos o los dobles mínimos cuando perfora para echar a gente y vuelve a recuperar. Vuelve a recuperar y vemos que aquí lo ha superado. Por lo tanto, esto podría estar considerando, aquí se activó ayer, seguramente una figura de doble suelo. Esa implicación le lleva a ir hacia arriba. Por lo tanto, nos viene bien, nos viene muy bien para todos aquellos que estemos, como él decía, la de 3.18. La pérdida del 2.91.2 hubiera sido catastrófica a niveles técnicos. Sin embargo, el doble suelo generado antes de perderlo, pues parece que una figura, el doble suelo siempre es una figura de cambio de tendencia, y por lo menos en el corto diario ha dicho que va a cambiar la tendencia, y así lo hace. De momento va a buscar estos niveles de 3.08, pero como hemos dicho, esta implicación lo puede mandar a esta resistencia, 3.12.6. Eso va a ser su primer nivel en el que tenga que pelearse un poquito el precio, que va a ir con este máximo y tal. Pero bueno, la implicación ya es buena. Vamos a marcar por si hay un retroceso después a 2.95.4 como posible entrada y 2.89.7, aunque tenemos ese 2.91.2 marcado a fuego, como decía, como nivel, porque es este mínimo seguro, 2.91.2, lo vemos en pantalla, pues estaba claro, pues le damos un pequeño filtro por si nos quieren echar, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando de que es un stop de un 1.96 frente a esta entrada de 2.95.4. Si no, pues claro, tenemos que tener esto actualmente, el doble suelo, pues esto es como todo, estamos a 3.058. La implicación del doble suelo nos lleva hasta ahí, es un 2 y pico o incluso más, esto es difícil saberlo, pero el doble suelo lo que sí nos puede marcar es un cambio de tendencia, volver atrás y volver a intentar superar. Importante resistencia más a medio, la media móvil, que como siempre va a hacer una implicación de, en este caso lo hizo en su momento de soporte. Vemos que en este caso la pendiente, como decíamos, no solo hay que fijarse en el cruce de las medias móviles, que evidentemente va a implicación bajista actual, pero vemos que la media móvil más sensible, la más de 20, se está haciendo curva, no está de cara, incluso la de 32 también. Eso es buena señal para el precio y eso es que quiere a lo mejor hacer el giro que el doble suelo nos está marcando. Por lo tanto, mantengamos la calma, confiemos en que se acerque a esa entrada de 3.18 que tiene el otro. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Ángel, hemos terminado. Ángel Cotera, especialista de mercados de BBVA Trader. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Y bueno, la semana que viene te veremos en el webinar. Así es, Natalia, gracias a vosotros y a los lectores y a aquel que quiera apuntarse. Aprenderemos un poquito de las medias móviles, los cruces para tomar señales y, bueno, aportar alguna cosa más, herramienta más para tener más probabilidad de hacer. Nada más. Más avance en el análisis técnico. Gracias, Ángel. Un abrazo y hasta dentro de unas semanas, ¿te parece? Perfecto, Natalia, hasta pronto. Muy bien. Y damos paso ahora al aviso legal y conflicto de intereses.